Hola hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, estoy tratando de implementar algo en estos momentos tan singulares que estamos viviendo, eh, de hacer algo que normalmente no hago, ¿no? Así que bueno, espero que de alguna forma pueda ser o serles a ustedes útil esto. La idea es tratar de pasarle algunos devocionales, algunos pensamientos breves, cortos, sobre algunos aspectos que pueden ser útiles en estos tiempos eh, extraños y peculiares que vivimos. Ya a través de WhatsApp hemos hablado de lo que pensábamos sobre este tiempo, hemos orado y bueno, estamos gracias a Dios manteniendo una buena y fluida comunicación a través de estos medios, ¿no? De, de la internet y a través de los celulares. Así que bueno, sin más voy a compartirles esto. Hoy es viernes, normalmente tendríamos un culto en la iglesia y ya estuvo enviando la prédica por WhatsApp, si no me equivoco, la hermana que hoy le correspondía predicar, la hermana Miriam. Así que seguramente les ha sido de bendición. Esto es material extra, no tiene nada que ver, pero son pensamientos que quería tratar de compartir. Quiero hablar un poquito sobre la soberanía de Dios y tratar de ver en nuestras vidas la importancia de la soberanía de Dios. Cuán importante es que en momentos como estos, por ejemplo, que nos toca vivir, no perder enfoque de la importancia que tiene ver a Dios como soberano. No solamente como creador, no solamente como el artífice de todo lo que vemos y de todo lo que sabemos que existe, sino también como el soberano de todas las cosas. Porque viéndolo como soberano, vamos a entender y saber que Él tiene poder para definir el futuro, para definir la conclusión de cualquiera de las cosas que sucedan en la Tierra. Él es soberano sobre el universo, soberano sobre la Tierra, soberano sobre la naturaleza, soberano sobre tu vida y soberano sobre mi vida, la vida de todos los seres humanos. Entonces, quiero hablarte un poco de qué es, poquito, no mucho, espero no extenderme mucho, qué es la soberanía de Dios y fundamentos relevantes a eso. Para siempre, como siempre lo hago, bueno, tengo un apunte escrito para no perder los detalles, lo considero que es muy importante. Entonces voy a leer un poquito y a la vez tratar de exponer un poco el tema. ¿Qué es soberanía de Dios? La expresión soberano comunica el pensamiento escritural de la suprema autoridad de Dios. La suprema autoridad de Dios. Hay un texto que es hay muchos textos al respecto, pero el que quiero citar es este. Primera de Timoteo en el capítulo 6, versículo 14 en adelante, que dice que guardes el mandamiento y una ordenanza. Ahí vamos a tomar, como continúa diciendo el pasaje, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Parece ser el contexto ahora de la segunda venida, ¿no? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, hay una lista de palabras, ¿no? Que cuando uno le escapa a los diccionarios estamos en una dificultad, porque en realidad cuando vemos esas definiciones en español, que a su vez fueron traducidos del griego y son palabras mucho más profundas todavía que las que nosotros utilizamos en muchos casos, no en todos los casos, y podemos ver todo el enfoque sobre la grandeza y la soberanía de Dios que se expresa en 1 Timoteo capítulo 6. Se menciona allí de que al Señor en la figura de Cristo, como lo mismo es el Padre o el Espíritu, como soberano, como Rey de Reyes, o sea, Rey de toda autoridad, sobre toda autoridad existente, y Señor de Señores, que es una redundancia en lo mismo, una típica forma de la poesía hebraica. Su soberanía es la autoridad representada por el carácter divino de que Él es Dios, único,
creador único y gobernante único. Esta palabra único se raya cada uno de sus atributos de todo el universo. Y pensar en eso, entender la grandeza de Dios, nos debe fomentar a tener mucha confianza sobre nuestra vida, ¿sí? Saber que vivimos gracias a la determinación de este ser tan bello y tan grande que ha determinado que existiéramos y que también tiene la determinación que nosotros nos aferremos a Él y creamos en Jesús como Salvador para poder vivir eternamente. Mientras tanto, en la vida acá en la tierra, Él también quiere favorecernos y es importante no olvidarnos que Él es soberano sobre cualquier situación. Por lo tanto, no puede existir otro porque Él es el primero y es el último, también lo declara la Escritura. No voy a dar tantos versículos bíblicos con esta intención de tratar de no hacerlo tan largo. Antes de que todo fuera, Él ya era. Así que mírenme eso, ¿no? Como un detalle relevante. Él, antes de que todo existiera, ya era. Está declarado en más de un versículo bíblico. La soberanía de Dios se muestra algunas veces en la Biblia como una esencia que no es analizable. Esto lo podemos ver en Daniel capítulo 4, versículo 35, que en un instante lo voy a volver a nombrar, así que no lo cito en este momento. Dios no está sujeto a ningún poder ni a ninguna norma abstracta, ni ley tampoco que no fuera las leyes establecidas por Él. O sea, si Dios es respetuoso al orden humano, le permite al hombre generar leyes de convivencia entre sí, pero Él no debe por qué someterse a esas leyes, porque Él es Dios. En eso se revela la soberanía de Dios. A diferencia de eso, nosotros sí tenemos que someternos a todas las leyes establecidas por Él, e infringir esas leyes genera consecuencias drásticas sobre nuestras vidas. La soberanía de Dios es insondable y verdaderamente se presenta como un derecho que Él tiene sobre la creación toda. ¿Qué es soberanía de Dios? Está representada por la decisión que Él toma de poner su santa y perfecta voluntad y potestad bajo su criterio. O sea, el Señor es Señor. Ahí redunda la palabra, ¿no? Al ser soberano, Él es el que tiene poder de definir las cosas. Y eso es lo que yo quiero remarcar, por eso tocar este tema, sin ya no hablar del tema de la cuarentena que se está viviendo. Ya lo hemos charlado de muchas formas y muchos aspectos, pero de tratar de llevarte a tener confianza en Él a través de que deposites tu amor en Él, sabiendo de que Él tiene soberanía. El Padre es eterno, se le llama el Altísimo, por ejemplo. Nuestro Señor del cielo es dueño y también de la tierra. Él es el creador de todo. Tiene todo el poder, no hay límite de poder para Dios. Es un poder que es ilimitado para hacer lo que Él crea conveniente. Él, siendo un ser independiente de nosotros, en sentido de leyes me refiero, y de poderes, puede hacer lo que le place. O sea, a diferencia de nosotros, tenemos que guardar la ley establecida por Él. Él puede tomar decisiones que aún superaran las propias leyes establecidas por Él, pero Él, en su infinito amor, no hace esto. Él se somete a lo establecido por su propio corazón. Es fiel a sí mismo, como la palabra lo expresa. También esto es otra forma de ver la belleza de su soberanía. Qué importante confiar nosotros en alguien tan hermoso como Dios, que tiene ese control sobre las cosas y actúa como actúa. Nadie tiene la autoridad para impedir un acto de Dios. Nadie. Nadie puede ni debe tratar de hacer esto porque sería una locura total. Nadie puede obstaculizarlo, nadie puede tratar de poner trabas a sus propósitos, y aunque lo intentaran, hay un suceso muy particular que relata la Biblia en el libro de Apocalipsis, que hay una supuesta manifestación del hombre contra Dios, de los gobiernos, de las autoridades del mundo, revelándose a Él, lo que habla de la insensatez del hombre, como a lo largo de la historia se ha tratado de abstener de los mandatos de Dios y hacer su propia vida ignorándolo también, genera una conducta de rechazo hacia Dios, pero no obstaculiza eso los propósitos de Dios. Lo único que obstaculiza es el fin de Dios para la vida de esa persona.
y la de otros. Pero cuando nosotros estamos en el marco de su voluntad, y Él nos va a tomar para sí cuando llegue el momento eterno, mientras tanto nos bendice también conforme a su propósito, para nada obstaculiza las obras, vamos a llamar, de aquellos que no buscan la voluntad de Dios en la vida de sus hijos. En su palabra, Yahvé, el Señor, declara, en Isaías 46 dice: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí. Después, dejando el espacio, Él dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Wow, está diciendo, atento, fíjate, ¿quién reina sobre vos? Yo soy Dios y hago lo que quiero. ¿Y saben? Qué importante poder entender que nosotros tenemos que estar ajenos a esa actitud porque no tenemos los atributos y las características de Dios. No tenemos la santidad de Dios. Bueno, no voy a definir todos los atributos, pero no tenemos la pureza existencial que existe en Dios, vale la redundancia, no está en nosotros. Por lo tanto, estamos despojados de esa soberanía que Él tiene, la facultad y aparte el poder de manifestar, al decir que Él hace como Él quiere y que no hay nadie semejante a Él. Aún los reyes, por ejemplo, en ese entonces el rey Nabucodonosor terminó asumiendo la grandeza de Dios. Y aunque era alguien que estaba alejado de la voluntad de Dios, terminó admitiendo y acercándose al Señor a través de ver el poder que Dios manifestaba. Así pasó en muchas ocasiones, a través de la historia bíblica, si como lector o lectora de la Biblia habrás visto esto. Así que en esos sucesos tan especiales, por ejemplo, el relato del libro de Esther, cuando el Señor hace milagros increíbles, el relato de la liberación de Egipto, donde había momentos, hermanos, yo creo, me parece, en un contexto de pueblo peores que el actual. Porque tanto en el uno y en el otro, los casos que mencioné, Esther o Egipto, podían ser totalmente destruidos, la totalidad del pueblo de Dios. Pero el Señor nos libertó. Aquí no estamos pensando que en ningún sentido, si lo pensás, no lo pienses, creo que no es el momento de pensar eso. No, no estoy seguro, de que no se puede pensar en la destrucción total del pueblo de Dios. De hecho, es antibíblico pensar eso. Entonces, nuestra preocupación debe caer, nuestra falta de confianza debe alimentarse en Dios para fortalecerse, para ser más grande, porque tenemos un Dios soberano, un Dios que está por sobre todo poder y sobre toda fuerza. Soberanía divina simboliza que Dios es quien se sienta en el trono del universo y desde ahí manifiesta su supremacía. Qué tremendo, ¿no? Que yo como hijo, y creo que vos también, como hijo de Dios y como hija de Dios, te maravillaste de entender esto, de saber cuán poderoso es nuestro Dios. Y una de las cosas que más nos toca de ese poder que hay en Él, es que siendo tan grande y tan poderoso, tan soberano, se digna acercarse a nosotros, que somos tan mutables, que somos inconfiables. Él se digna acercar a nosotros. Él es Dios en nombre así como en todas las cosas. Su esencia creadora y es dueño de lo creado. Tiene toda la autoridad para dirigir todas las cosas. Y Él es el que hace todas las obras según sea el designio de su voluntad. Qué bueno, que podemos depositar nuestra confianza en quien toma la decisión final, en quien dice esto va a ser así porque yo lo digo, ese es Dios, y saber que en Él podemos confiar. En la determinación que Él toma sobre nuestro futuro, como pueblo o individualmente en cada uno de nosotros, podemos confiar que Él va a tomar la mejor decisión. Quédate tranquilo, confía, mujer, también en que Él va a tomar siempre la mejor decisión, como lo expresa en su palabra y lo estuvimos compartiendo días atrás. En medio de la desesperación, Dios permitió en la vida de Job. Él termina reconociendo la grandeza y esplendor de Dios en diferencia con su mismo pecado y el orgullo. O sea, Job termina reconociendo su estado y admirando la grandeza de Dios. Lo que le pasa a David en los Salmos cuando lo vemos constantemente. Dice Job, capítulo 42, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El Señor lo sabe todo. Sabemos, ¿no es cierto?, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Todo lo puede, todo lo sabe.
El Señor, realmente no hay nada que se pueda ocultar a Él. ¿Cuáles son los parámetros de la soberanía de Dios? Sabiendo que la superioridad de Dios no tiene prohibiciones, hasta la soberanía de Dios tiene sus parámetros. Vamos a ver esto. ¿Me está diciendo Dani entonces que hay límites para la soberanía de Dios? Sí, sí lo hay. Y yo creo que gran parte de esos límites existen gracias al incomparable amor que hay en Dios. Vamos a ver. A pesar de que Dios tiene completo control sobre todas las cosas, si bien Él puede permitir que ocurran algunos acontecimientos según los estatutos naturales, las leyes naturales establecidas por Él, y que Él ha ordenado, Dios no podría hacer absolutamente nada que vaya dirigido en contra de su propio carácter. O sea, esto quiere decir que todo lo que Dios define desde su naturaleza, a lo largo de la palabra de Dios, cuando nosotros vemos como sus hijos, las expresiones en las que Él se define con su naturaleza, Él no puede volverse atrás de eso, como tampoco se vuelve atrás de sus promesas. Él, en ese sentido, eso limita la soberanía de Dios, sépase entender, en el sentido de que Él no va a volverse atrás de sus promesas, y si algo que tuviera que hacer para cumplirlo tendría que romper sus promesas, entonces no lo va a hacer. Y eso, hermanos, tenemos que aprender y tener la naturaleza de Dios de hacer lo mismo nosotros. Dios es inmutable, sus palabras deben manifestar su integridad. Dios, por ejemplo, en Números manifiesta, o en Hebreos vamos a ver ciertas cosas, Dios se autodeclara que Él no es mentiroso. La palabra enuncia que Él no es mentiroso y por tanto no puede contradecirse. Pero esa es una conducta humana. Esos son argumentos que nosotros usamos, pero en su naturaleza, Dios, en sus atributos, no vive esa realidad. Por eso es tan potente su soberanía, porque el no tener fallas en su conducta genera que lo que Él decide sea potencialmente poderoso a la hora de ejercitarse su autoridad sobre la vida de la existencia de todo ser vivo. Entonces, Dios no solo permanece siendo veraz, sino que cumple su palabra, sus profecías y todas las promesas que ha hecho. Dios no puede contradecirse, hermanos, y tampoco negarse a sí mismo, no lo puede hacer. Una promesa es tan auténtica como la persona que lo realiza. Acordate de esa frase. Una promesa es tan auténtica como la persona que lo realiza. Vos imagínate, si alguien que vos ves, no sé qué ejemplo ponerte, pero imagínate a alguien, sanamente hago esta comparación, nadie de los que van a escuchar malentiendan esta comparación. Confíen que lo hago desde un corazón puro. Pero vamos a suponer que un hombre que está en situación de calle, no tiene una economía estable, te promete darte algo, te promete un bien material, te promete dinero, te promete algo que él no puede poseer. Te está prometiendo, pero cuando vos ves su situación, te das cuenta cuánto limita su promesa. ¿Se entiende la idea? Y así hay muchos ejemplos comparativos. Pero cuando nosotros sabemos de quién viene la promesa, dadas las escrituras que son múltiples y variadas, sabemos que Él es digno de cumplir y que tiene aparte el poder para cumplir las promesas. Aférrate de eso. Aférrate de eso en los momentos difíciles, sabiendo de que el Señor tiene poder para cumplir sus promesas. Aleluya. Dios no puede obligar a nadie a amarlo ni a recibirle. Y este es otro aspecto también por el cual Él, por así decirlo, estoy hablando entre comillas, dicho entre comillas, limita su soberanía. ¿En qué sentido? Que no puede modificar lo ya establecido. Si una persona se pierde por su propia decisión, el Señor no va a alterar eso, porque busca que el ser humano le ame por propia decisión. Y Dios va a amar la decisión de ese ser humano, como ama la tuya, que le escogiste para que sea tu Dios, el único Dios, y tu Señor. Él va a amar siempre esa decisión que tomaste y la que tomas diariamente. Pero no puede forzar a las personas. Y ahí está un aspecto donde se ve una limitación de soberanía. Si alguien piensa, bueno, Dios podría robotizar a alguien, sí, podría hacerlo, pero si, bueno, ordeno que tu mente ahora se genere en que creas en mí, pero eso no implicaría la decisión humana y el amor humano que Dios necesita y habilita para el plan de la salvación.
Porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda fuerza y con toda tu alma. Te das cuenta que se necesita ese complemento del amor hacia Dios. Voy a mencionar rápidamente 4 argumentos sobre la soberanía de Dios brevemente. Este fundamento para la soberanía de Dios es divino y es real, ya que la soberanía de Dios está articulada con sus atributos, van juntos, ¿no? Trabajan como un mecanismo en armonía. Primero, Dios es autosuficiente. Esto habla del poder de su soberanía. ¿Por qué Dios es soberano? Porque es autosuficiente. Él no necesita abastecerse de otra cosa. Nosotros, por ejemplo, para subsistir necesitamos alimentar nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo de muchas formas y maneras, necesitamos alimento, pero el Señor no lo necesita, es autosuficiente. Segundo aspecto, la soberanía de Dios se manifiesta en la revelación del mandato divino. La expresión mandato señala, de acuerdo a la palabra bíblica, el consejo que está determinado de la voluntad de un plan de Dios. Cuando hay un mandamiento o un mandato es porque hay un plan de Dios. Dios quiere que ciertas cosas se realicen y que otras no se realicen, que no lleguen a cabo. Entonces en esto se ve también la soberanía de Dios. Tercer punto, las obras de Dios establecen su soberanía. Las obras de Dios establecen su soberanía. Lo que Él hace, cada acto que hay en la naturaleza de Dios, manifiesta su soberanía. Él actúa en fidelidad a sí mismo y también hay rasgos de fidelidad hacia su conducta con el hombre, respetando las leyes establecidas con Él. Y en cada de las formas que nosotros vemos a Dios manifestado, siempre su manifestación de distintas y variadas maneras va a reflejar su soberanía. Cuarto, la revelación de la disposición señala que Dios está ejecutando su poder y autoridad. La revelación de la disposición señala que Dios está ejecutando su poder. En Dios hay una disposición de actuar a favor del hombre, pero también hay una disposición de actuar en su justicia, en la justicia propia. Eso también revela la soberanía de Dios. Las dos cosas no pueden caminar paralelamente en el sentido de que Dios ama al hombre, pero ese amor no puede quebrantar la justicia que Dios manifiesta desde su propia esencia y grandeza y soberanía. Esa justicia no puede ser quebrantada para salvar al hombre. Entonces eso revela su soberanía también. La reflexión con la que voy concluyendo es que no solamente son todos dependientes absolutamente de Dios por su existencia, somos nosotros. Igualmente somos totalmente dependientes de Dios por su eterna existencia. O sea, el hecho de confiar en Él por su soberanía nos hace dependientes, porque sabemos que Él tiene el poder suficiente para que nosotros estemos aferrados a Él. O sea, esa dependencia, como hace poco expliqué en una diapositiva que mostré en una de las prédicas en la iglesia, había un bebé que estaba en una foto, en una diapositiva, agarrado de unos tirantes de tela y colgaba en medio de un precipicio, ¿no? O al borde de un precipicio. De esa misma manera nosotros dependemos de Dios. Y esa dependencia, esas tiras que nos sostienen son irrompibles, no se pueden romper jamás. Porque esa es la condición de la soberanía de Dios. Él es justo en plenitud, santo en plenitud, pleno en plenitud, poderoso en plenitud, y eso hace que de quien nosotros nos aferramos no se pueda romper. La Biblia indica que Dios es el Rey de Reyes de toda la tierra, gobernando absolutamente todo. Si bien la Biblia expresa que Satanás tiene poder sobre la tierra, no creas que Satanás tiene poder sobre algo ignorando a Dios y que ese poder en algún caso va a superar el poder de Dios. No es así. Dios, el poder que tiene expreso sobre la humanidad siempre es mayor que el poder de Satanás y el poder del mismo hombre. Va a dejar que el hombre haga y viva conforme a sus consecuencias, pero el final será marcado por él. En eso se manifiesta su poder. Te decía que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es la autoridad y es la potestad superior. Y es lo más grande que existe en cuestión de soberanía y de grandeza. No hay nada semejante a Él.
ninguna institución humana, ningún poder gubernamental, ningún acto hecho por, digamos, poderes unidos en la tierra jamás se podrán asemejar, pero en ningún aspecto, ni siquiera minúsculamente, al poder y la soberanía de Dios. El saber de la soberanía de Dios revela ese poder, su dominio y su gloria y su gobierno. La razón por la que toda creación debe arrodillarse ante Él en genuina adoración y caminar delante de Él totalmente y completamente en sumisión es depositar nuestra confianza en esa soberanía. Así que hasta ahí lo que te quería compartir. Depositar tu confianza en Él. ¿Te parece si oramos? Son 26 minutos de video. Si oramos unos minutos para que poder hablar con Dios con respecto a este tema, brevemente. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por tu amor, y gracias por darme la oportunidad de compartir con los hermanos, Señor, este principio sobre la soberanía, sobre tu soberanía, Señor. Fue escueto, fue limitado porque hay muchísimo material al respecto, Señor, pero queremos rogarte y pedirte de tener la confianza suficiente en vos para no desinflar en ningún momento nuestra fe, no limitar ninguna relación que podamos tener con vos, sabiendo de que confiamos en tu soberanía, en tu poder, en tu autoridad, en tu grandeza. Todo esto redonda, remarca tu soberanía y nosotros, Señor, confiamos en esa soberanía. Nada de lo que vos hagas puede ser alterado y nadie te puede vencer. Y sabemos que los pensamientos que vos tenés sobre tus hijos y sobre la parte de la humanidad que desee creer en Jesucristo y pasar de esa manera la vida eterna será cubierta por esa soberanía y será vencido el mal siempre sobre nuestras vidas por tu gran soberanía. Te glorifico, Señor, con mis hermanos y te doy gracias, Padre, por tu gran bendición. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga mucho. Bueno, quisiera después compartir otros temas. Espero poder tener la oportunidad. Y Dios los bendiga mucho.